Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué debe hacer la empresa si un trabajador pide permiso para atender asuntos personales por 3 días, pero se excede ese tiempo sin avisar a su empleador y además reside fuera del país? Si este trabajador presenta su renuncia 20 días después de haber abandonado el cargo, el empleador puede descontarle de la liquidación un porcentaje de indemnización por el abandono del cargo sin previo aviso. ¿Y hasta qué día debería liquidar a este trabajador? Listo, Cristian, muchas gracias. Bueno, por aquí hay varios temas incluidos en una sola pregunta. Entonces, Sí, sí. vamos a responderlos, vamos a dividir la pregunta para poder darle respuesta a cada uno de esos temas. Entonces, nos dice primero que el empleador se fue a hacer unos asuntos personales, le dieron un permiso, pero se excedió de eso. Entonces, ahí inicialmente de qué estamos hablando? Estamos hablando de las licencias o los permisos que puede otorgar un empleador. El empleador, dentro de las facultades que tiene como subordinador que es que él puede, si él desea, dar permisos a los trabajadores y esos permisos los puede dar, digamos que remunerados, es decir, no, ese tiempo se lo voy a pagar aunque usted no venga a trabajar, o no remunerados, pero ese tiempo lo establece puntualmente el empleador. Ahora, hay unos permisos, unas licencias que la norma, el artículo 59, ha establecido puntualmente que los empleadores deben de otorgar. Licencias como cuáles, como la licencia de grave calamidad doméstica, como la licencia de maternidad, como la licencia por digamos, haber ejercido nuestro derecho al voto o haber sido elegido jurado de votación, ¿sí? Entre otras licencias. Entonces, aquí en esta primera parte de la pregunta nos dicen que es por asuntos personales, no nos hablan, hay una licencia muy especial que es la licencia de grave calamidad doméstica, que esa habla de que cuando el trabajador tenga en peligro su vida o algo muy, muy importante de su vida o de su familia, la dignidad humana suya o de su familia, pues el empleador tiene la obligación de otorgar esa licencia de maternidad. Pero según lo que se ve en la pregunta, no nos habla de algo grave, no nos da a entender que es una grave calamidad doméstica. Entonces, si el empleador se le da un permiso, y aquí viene la segunda parte de la pregunta, y se le dio el permiso, pero pasa y pasa el tiempo y no regresa al trabajo, pues entonces ahí estaríamos hablando de un abandono del cargo, un abandono del puesto, ¿sí? El abandono del puesto, y aquí viene ya lo que sigue de la pregunta, el abandono del puesto, que significa que el trabajador se ausenta sin una justificación. La justificación la tenía los primeros 3 días, pero los otros 17 días no tenía esa justificación. ¿Qué pasa en ese caso? Ahí en ese caso el trabajador está, digamos, vulnerando, violando las obligaciones que él tiene como trabajador. Una de ellas establecida en el artículo cuarto el numeral cuarto del artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Donde dice que él debe de presentarse a trabajar, debe cumplir las órdenes que su empleador le impone. Entonces, cuando ocurre esto, cuando una persona no regresa a trabajar, ¿sí? Sin justificación, el empleador podría, dependiendo de lo que diga su reglamento interno de trabajo, ¿sí? Si en el reglamento interno de trabajo dice que eso es una falta grave y que da para la terminación del contrato, sin una escala de falta, sino que solamente por el hecho de haber faltado ya es una justa causa, pues el empleador podría iniciar un proceso, digamos, de descargos y demás para dar por terminado el contrato con justa causa, pero tiene que primero, eso sí, el proceso es que primero tiene que llamarlo para que justifique, porque no sabemos qué tal que de pronto el trabajador en ese momento estuviera enfermo y entonces pues estaría en estabilidad laboral reforzada o algo por el estilo. Entonces primero hay que llamarlo, darle la oportunidad para que escucharlo. Si al escucharlo no es suficiente lo que está diciendo, no justifica el hecho de que se haya ausentado sin el permiso, o si ni siquiera aparece, pues entonces se levanta el acta en donde se terminó esa diligencia de descargos y se procede a la terminación del contrato, siempre amparado en que el reglamento interno de trabajo establece que eso es una justa causa.
¿no? Tengamos en cuenta eso, porque si no se establece, bueno, entonces tendríamos que evidenciar que es absolutamente grave el hecho de que él haya faltado al trabajo. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si el trabajador no asiste, tenemos que iniciar un proceso de como una especie de descargos, llamarlo a escucharlo. Después de eso, si no es suficiente o no se presentó, ahí sí, dependiendo de lo que diga nuestro reglamento interno de trabajo, de la gravedad de la conducta, podríamos terminarle el contrato con justa causa. Ahora, finalmente nos preguntan que hasta qué día debería de liquidarse el trabajador. Se debe liquidar hasta el momento en el que se dé por terminado el contrato. Ahora, esos días que él faltó, que fueron 17 días, porque digamos que estos primeros 3 días que fueron un permiso se dieron de forma remunerada, los 17 días después el contrato estaba vigente, ¿sí? No se había terminado, pero esos 17 días no los laboró, esos 17 días sí no se le pagarían como salario, ¿no? El salario de esos 17 días no se le pagaría. Las prestaciones sociales, que es lo que se paga dentro de la liquidación final, esas sí tendrían que pagarse hasta el último día en el que estuvo vigente el contrato de trabajo. ¿Listo?